Bienvenidos al programa, muy buenas noches, señoras y señores. 39 años transmitiendo La Voz del Perú. Más adelante vamos a responder a muchos correos, muchos amigos que nos saludan como siempre. Desde aquí quiero especialmente saludar a Leslie Janet Otárola Hernández, a Rolando Morales Castro, a Rubén Chirinos, todos los amigos que nos escriben siempre. Vamos a saludar a nuestro panel y comenzar el programa. Hay muchísimo en temas en los cuales usted va a comentar, va a través de la línea telefónica, dar su opinión, su respuesta a los planteamientos que hagamos. Saludamos a este panel de lujo, comenzando con Pepe Rocha, el hombre de la noticia. ¿Qué tal, Pepe? Bien, Rafael, ¿cómo estás? Amigos televidentes, un gusto estar con ustedes ahora desde esta tribuna. Cosas hoy día que nos han llamado mucho la atención, ahí estamos cargados de noticias. Hoy día en el 11 Informa hemos dado un montón de información. Por ejemplo, hoy en el Congreso de la República se ha discutido el presupuesto general de la República para el año 2013. El presidente del Consejo de Ministros estuvo ahí, el ministro de Economía también, han saltado algunas cifras que en papel y tinta parecen interesantes. Lo que pasa es que ya son difíciles de creer. Este año se ha gastado el 20% del presupuesto. Nadie dice que el próximo año de repente cambian otra vez 3 gabinetes más y al final se termina gastando el 10% de lo que se está pidiendo para el año 2003. Uno nunca sabe. Pero bueno, hay que tener alguna esperanza al respecto. Parece que hay cosas interesantes en las que se quiere invertir y ojalá sea así. Otro tema que en realidad es vergonzante, pero siempre es necesario dar este tipo de informaciones para que se sepa qué es lo que está pasando en el Congreso de la República. Este señor Gondori realmente ha llamado la atención del medio mundo. Se hace la víctima. No, es que es increíble. Hay personas que tienen cara dura, pero cara de acero. Es impresionante. Ahora resulta que él dice que lo juzgan por ser indio. O sea, es un tema étnico ahora, ¿no? Y encima saca frases bíblicas, ¿no? Júzgame, que te juzgaré. O sea, es impresionante. Yo no tendría cara después de haber hecho esa barbaridad, siquiera para presentarme ante un micrófono de una cámara de televisión. Es impresionante. Y un tema final, Rafael, que también es igual de impresionante, pero que viene de una persona de la cual me sorprende. Me sorprende porque él sabe ocultar algunas cosas, ¿no es cierto? Que debe ocultarlas a veces y sabe declarar cuando debería. Pero hoy Pedro Pablo Kuczynski se le escaparon algunas cosas, ¿no? Una entrevista que se le hizo en la mañana y el señor dijo que durante el gobierno de Alejandro Toledo y también durante el gobierno de Paniagua, pero el gobierno del señor Alejandro Toledo, donde él fue ministro de Estado, ¿no es cierto? Y donde encabezó a los ministros de Estado en algún momento también, no solo fue de Economía, se dejaron en libertad centenares de terroristas, dijo él, acusando de que este es un hecho bárbaro, ¿eh? Y señaló a algunas personas con el dedo acusador, diciendo que él estaba en contra. ¿Alguien se acuerda si el señor Kuczynski hizo algo durante el gobierno de Alejandro Toledo cuando ganaba miles y miles de soles como ministro? Al grupo, ¿no? Pero por Dios, o sea, debería tener un poco más de vergüenza también el señor Kuczynski, ¿no? Él como ciudadano y como parte del Ejecutivo debía haber hecho algo. Y por último, si él decía que estaba en contra y no se le hacía caso, es un tema tan delicado que presento mi carta de renuncia, pues señor Kuczynski, por el amor de Dios, y luego denuncio esto a los medios de comunicación. Ahora, cuando ya todos están libres, viene a decir y acusar a todo el mundo de que por qué soltaron a los terroristas. Él formó parte de ese gobierno. En la entrevista que hace mención José Rocha de esta mañana se le escapó el subconsciente a PPK cuando, haciendo referencia a la Teletón, dice ayúdenme, ayúdenme. No habla para ayudar a los niños, sino ayúdenme en mi campaña, es lo que estaba diciendo. El subconsciente pues trae ese tipo de fallas, ¿no?, para la persona. Vamos a saludar ahora a Julio Heredia. Bienvenido al programa, buenas noches. Sí, Rafael, buenas noches compañeros del panel, a todo el público que nos sigue noche a noche. Hoy día yo fui testigo de algo que en realidad me gratificó, porque creo que esa indiferencia que nos caracteriza por lo menos a los limeños, quizás esté en vías de ser superada, por lo menos en algunas situaciones. Yo no sé si ustedes toman el Metropolitano, a mí me pasa con frecuencia de tomar el Metropolitano para ir al centro de Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algunas unidades del Metropolitano que tienen una suerte de parte posterior, oblicua, donde generalmente hay un extintor. Hay muchas personas que han hecho costumbre de subirse allí. Y a veces ni siquiera es porque el Metropolitano vaya demasiado lleno, sino porque me imagino que les gusta. No sé, es una especie de palomar, ¿no?, en miniatura que está allí. Y hoy vi que un conductor detuvo el carro e hizo bajar a la persona que se había subido allí, ¿no? Porque efectivamente, bueno, es el servicio público
y a mí con frecuencia me ha llamado la atención que todo el mundo permanezca indiferente cuando hay alguien que está mal usando de un servicio que es de todos nosotros, ¿no? De todos los limeños. Entonces yo creo que la indiferencia es algo que también en una sociedad democrática que funciona debe ser superada. Obviamente hay formas, hay también criterios que transmitir con buenas maneras, pero creo que así como antes en algunos cines prendían las luces y detenían la película cuando alguien estaba fumando, pues así también es saludable que un conductor del Metropolitano exija a alguien que se ha subido en una parte indebida que se baje, ¿no? Correcto. Vamos a saludar ahora al doctor Héctor Vargas Aya. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahí estamos, como siempre, a las órdenes para responder. A las órdenes del pueblo. Así es. Bien, justo Julio hablaba de la indiferencia y quiero hacer un comentario con el permiso de nuestros panelistas. Robardo, 3 minutitos, por lo siguiente, ¿no? Y en atención a los correos, he notado cierta indignación, con justicia seguramente, en varios televidentes por la forma como se viene arrebatando de una serie de instituciones, de ideales a nuestro país y las inversiones tan frías, los números tan secos, así como son, que no ven trabajadores sino máquinas, se va plasmando en nuestro país. Hablaba Julio de la indiferencia y yo me pregunto, como periodistas, ¿somos realmente o buscamos la imparcialidad, buscamos la objetividad? Como periodistas, me refiero a todos los medios, desde televisión, radio, prensa escrita, ¿nos ocupamos realmente del meollo, de la sustancia que necesita conocer el público que tiene derecho a la información? Y cuando veo los correos electrónicos de muchos ciudadanos, frente a una persona que en un escándalo de la Brea y Pariñas en el primer gobierno de Belaúnde participó directa o indirectamente, que en el segundo gobierno de Belaúnde fue ministro de Energía y Minas y propuso para el país un proyecto de ley y una ley de exoneraciones tributarias, dizque para beneficiar a la inversión petrolera. Cuando ese ministro de Energía y Minas llegó al segundo gobierno de Belaúnde, nuestro país tenía 180.000 barriles de petróleo al día. Después de su gestión, el petróleo comenzó a bajar. Hoy en día no llegamos a 90.000 barriles de petróleo por día. Pero no solo ahí, sino que fue ministro de Economía en el gobierno de Toledo. José Rocha ha recordado muy bien hace unos minutos ese episodio, pero también presidente del Consejo de Ministros, y que durante los 90 ha sido una voz cantante y sonante, por no decir contante y sonante, en las privatizaciones, en las relaciones con aquellos que manejaban el poder en los años 90.